Ahora sí, habíamos hablado del modelo concentrado, el difuso, para lo cual tenemos, por ejemplo, Máximo a los Estados Unidos de Norteamérica y un caso en la región es Argentina con los pormenores que ya comentamos, ¿no? Ahora hablamos del modelo mixto adoptado por muchos países latinoamericanos. Existen tribunales constitucionales especializados, pero también jueces ordinarios con facultades de control, ¿no? Este modelo busca el equilibrio de especialización, así como también de que pueda existir uniformidad al respecto con los tribunales constitucionales especializados. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el papel del juez constitucional en la protección de derechos? En la fotito pusimos al doctor Boris, hubiéramos puesto también, no sé, al doctor Hurtado Espada, a la Gallardo, yo qué sé, etcétera, ¿no? Tenemos varios, pero en este caso pusimos al doctor Boris. El juez constitucional no es un mero aplicador de normas, es un intérprete de principios, es un constructor de sentido y un garante de dignidad. Importante esto. ¿Qué debe hacer en esa labor de juez constitucional? Primero, debe ponderar derechos en conflicto, aplicando criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Esto de ponderar derechos lo vamos a esgrimir en esta clase, ¿no? En el día de hoy. Vamos a ver qué requisitos se debe cumplir para ponderar, a qué nos referimos a la hora de hablar de ponderar. Obviamente, solamente será un repaso breve. ¿Qué además funciones debe cumplir un juez constitucional? Adaptar la Constitución a nuevos desafíos, ¿no? Esto es súper importante porque entendemos que la realidad es cambiante, ¿no? Hace incluso, me animaría a decir cuánto, 5 años, no nos hubiésemos imaginado el impacto que tendría la inteligencia artificial, ¿verdad? Tampoco imaginaríamos hace unos 20 años el hecho de que exista Android, por ejemplo, ¿no? O que exista, no sé, tantas cosas que en estos últimos años han ocurrido y que evidentemente traen a la realidad nuevos conflictos, ¿no? Emergen incluso nuevos derechos, por lo cual se debe adaptar la Constitución a estos nuevos desafíos. ¿Quién realiza esto? El juez constitucional, ¿no? Entre los cuales tenemos, por ejemplo, entre estos nuevos derechos, los derechos digitales, ¿no? Cuando hablamos de estos derechos digitales, hablamos de, por ejemplo, el derecho de conexión, el derecho de desconexión, ¿no? Factores como la inteligencia artificial, ¿ya? También hablamos de los derechos ambientales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con el reconocimiento de los derechos ambientales? Se reconoce en Bolivia, por ejemplo, a diferencia del Ecuador o a diferencia de otros países, ¿qué particularidades tiene la protección de los derechos ambientales en el marco jurídico regional y en el marco jurídico internacional en general? ¿Qué protección se tiene a los derechos ambientales? ¿Mm? Y estos nuevos derechos también, que son los derechos de identidad, que en Bolivia han sido plasmados en la Constitución Política del Estado a la hora de reconocer a los pueblos indígena, originario, campesinos, a la hora de reconocer a estas naciones, ¿no? A las naciones indígenas en Bolivia, a los mojeño ignaciano, mojeño trinitario, samuco, leco, Uruchipaya, Quechua, Aymara, Monjayé, Bimaré, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Estos pueblos, evidentemente, el reconocer su identidad es reconocer sus derechos, es reconocer su organización, es reconocer sus territorios, es reconocer su idioma. Por favor, a las personas que están con el micrófono encendido, les vamos a pedir que guarden silencio o que en su defecto puedan silenciar sus micrófonos, por favor. ¿Ya? ¿Qué más?
Actuar con independencia frente a presiones políticas. ¿M? Complicado, ¿no? Defendiendo la autonomía judicial como pilar democrático. Vamos a ver por qué es complicado, porque hay varios factores que los vamos a plantear sobre la mesa y vamos a analizarlo esto en casos concretos. Y dialogar con otras cortes y organismos internacionales. Esta es una garantía, es algo importante que debería utilizarse más para viabilizar que la independencia judicial, no solamente la independencia judicial, en este caso estamos hablando de la justicia constitucional, garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Dialogar con otras cortes y organismos internacionales, enriqueciendo la interpretación constitucional desde una perspectiva global. ¿M? Socialización de un caso, de un caso solucionado en Bolivia, que lo comparte con Colombia, o Colombia lo comparte con Bolivia, Bolivia lo comparte con Ecuador, con Perú, y no solo desde las cortes nacionales, sino también desde las cortes de carácter internacional respecto a su jurisprudencia o el hecho de comunicar cómo se están solucionando los conflictos en nuestro país y en caso de que existan vulneraciones, también comunicar a estas otras cortes y a estos organismos internacionales para que se pueda visibilizar que existe vulneración de derechos en un determinado estado, que podrían ir mucho más allá, vulnerando el derecho de la independencia, bueno, vulnerando la independencia judicial, vulnerando garantías y derechos constitucionales. Vamos a ver la importancia. Todos estos puntos los vamos a analizar, los vamos a desglosar, ¿no? Protección de derecho en contexto de regresión democrática, ¿no? Acá tenemos unas fotitos de algunos presidentes de la región, varios de ellos identificados entre izquierdas, derechas, en centros, ¿no? Vamos a ver por qué pusimos las fotitos de estos mandatarios. Primero, debemos entender qué es la regresión democrática, ¿ya? La regresión democrática no implica necesariamente un golpe de Estado o una ruptura abrupta del orden constitucional. ¿Qué significa? Que para que exista regresión democrática no tiene que haber un golpe de Estado necesariamente. No tiene que haber eh, no sé, una mal llamada revolución, la toma del poder por unos beligerantes o que no sean reconocidos por grupos armados, ¿no? Ya no tenían esa cualidad de beligerantes en el marco del derecho, por un grupo armado, etcétera, etcétera, que alteren el orden constitucional y que exista una ruptura, ¿no? No necesariamente a eso se refiere la regresión democrática, sino que lo que va a existir es más bien que desde adentro, a través de las instituciones y a través de estos vacíos legales o interpretación de normas, se destruye desde adentro, ¿ya? Esa es la una de las características de la regresión democrática. Se expresa en la concentración de poder, la manipulación de normas constitucionales, la captura de instituciones independientes, la censura indirecta, la criminalización de de la protesta y la erosión de controles horizontales. Por lo tanto, en este caso, como les dije, no estamos ante la toma del poder mediante un golpe de Estado, un quiebre constitucional, etcétera, etcétera. Si no existe este quiebre, se realiza por una erosión, poco a poquito, ¿ya? Y no es de afuera, sino es desde adentro. ¿A través de qué? De las instituciones, a través de la interpretación de las mismas normas. Por eso entramos a este discurso que todo se está realizando en el marco de la Constitución, todo se está desarrollando en el marco de lo legal. No obstante a ello, estos efectos, comillas, institucionales, estos efectos, comillas, constitucionales, institucionales, democráticos, lo que hacen más bien es erosionar, ¿no? El Estado de Derecho y obviamente con ello se produce la regresión democrática, ¿ya? Cuando me refiero a Estado de Derecho, ojo, quiero aclarar esto, nosotros entendemos que el Estado de Derecho tiene cronológicamente ha tenido igual los cambios respectivos, ¿no? Hablamos del Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, Estado Social y Constitucional de Derecho, Estado Social, Constitucional y Democrático de Derecho, que son temas teóricos. Cualquiera de estos ámbitos, en este caso, yo me refiero como Estado de Derecho, ¿ya? Luego,
Si tenemos alguna cuestión teórica o alguna crítica, la ponemos sobre la mesa para debatirla igual. Pero a efectos didácticos nos referimos específicamente como Estado de Derecho. Bueno, ahora bien, ponemos acá todas estas figuras políticas en la región actuales, que también vamos a poner sobre la mesa nuestras propias autoridades, no se preocupen, solo para ejemplificar cuando vayamos avanzando con los instrumentos de análisis, en el entendido de que se usa la normativa vigente, se usan las instituciones, se usa la interpretación constitucional. ¿Para qué? Para erosionar el Estado de Derecho, para que exista va a existir, efecto de ello, una ruptura, ¿ya? Va a haber un quiebre, evidentemente, pero va a estar maquilladito, ¿no? Porque, ¿cuál es el discurso? Todo se realiza en el marco del derecho, todo se realiza acorde a las instituciones y a las normas que son interpretadas por la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, dependiendo del país, y dan luz verde a actuares, acciones por parte del gobierno que se maquillan de legalidad. No obstante, maquillarse de legalidad, esto produce erosión en el Estado de Derecho y por lo tanto regresión democrática. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con respecto a la censura, que era una atribución del órgano legislativo en nuestro país. ¿Qué pasó? Se emitió una sentencia por parte del Tribunal Constitucional. ¿El tribunal es competente para interpretar la Constitución? Sí. Está maquillado de institucionalidad, está maquillado por la normativa. ¿Cuál es el efecto? Erosión del Estado de Derecho, regresión democrática. Pero esto no es solamente algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo, es algo que deviene históricamente de muchos hechos históricos, que los vamos a compartir en clase para que tengamos amplitud y hagamos analogías respecto a todo este tiempo que hemos vivido que nos tocó vivir a nosotros en primera persona en lo que pasó estos años en nuestro país. Pero eso yo abriré un espacio para que cada uno de ustedes me comente al respecto. Yo introduciré un poco más allá históricamente y haré algunos ejemplos internacionales y también me meteré con los nacionales, pero si a ustedes se les ocurre alguno más, un ejemplo en concreto, pues lo pone y lo comparte acá en clase. Vamos con un poco de historia al respecto de esta em, erosión democrática, regresión democrática, erosión al Estado de Derecho, ¿ya? Tenemos en una primera instancia a ¿quién está a la izquierda? Mussolini, ¿no? Para que podamos ingresar un poco a este contexto histórico, siempre debemos recordar de dónde devienen estas figuras y qué es lo que aconteció en estos países, ¿ya? Pero antes, como esto es tan importante, quisiera ver cómo estamos en minutos. ¿En cuántos minutos estamos de la clase? No quisiera que me corten, que eso sí va a estar muy bonito. ¿Cómo controlamos los minutos que estamos en? A ver, creo que tenemos todavía tiempo, ¿no? Antes de que nos corten. Ya avancemos a nuestra suerte. Ya. Primero, contexto. Habíamos analizado de forma general la anterior clase los momentos históricos que llevaron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En este caso, bueno, analizamos de forma eh, superficial, podríamos decir, más que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Respecto a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, dijimos que era Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y Rusia, y que los perdedores eran Alemania, Italia y Japón, ¿no? Los vencedores son parte del Consejo de Seguridad y eso nos sirvió para entender qué son los organismos internacionales, que existen organismos internacionales de carácter regional y de carácter global, y producto de la Segunda Guerra Mundial se dio nacimiento por más de 50 países en una primera instancia y actualmente son más de 190 países
que son parte de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que dieron origen a este organismo internacional. ¿Ya? Bonito, nos sirvió para analizar el fenómeno de los organismos internacionales. En este caso, nos vamos a detener en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Que es lo más relevante. La Primera Guerra Mundial se origina ¿en qué año? 1914, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de que asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿no? Lo asesinan y producto de ello se produce un escalonamiento de violencia entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Este problema en el Imperio Austrohúngaro y Serbia fue escalando a proporciones mayores. Entonces, esto hizo que se incorporen más países a esta contienda bélica. En, eh, 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 Cronológicamente, se fueron incorporando Rusia, Francia, Reino Unido, ¿ya? Entonces, este conflicto tuvo un carácter global con millones y millones de personas que murieron, ¿ya? En general, tiene sus matices, ojo, en general, podríamos hablar que fue un versus entre lo que se denominó la triple entiente versus la triple alianza, ¿no? Cuando hablamos de la triple entiente, hablamos de Francia, Rusia, Reino Unido, y cuando hablamos de la triple alianza, hablamos de Alemania, Italia y Austria, que son los perdedores. Ganó la triple entiente, ¿ya? En la Primera Guerra Mundial. Ojo, ayer analizamos la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos detenemos en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante? Porque producto de la Primera Guerra Mundial se suscribe el tratado, ¿no? Que es el Tratado de Versalles. ¿Alguien sabe qué es el Tratado de Versalles? ¿Alguien recuerda qué pasó con ese tratado? ¿Qué es? Ese tratado es importantísimo porque pone fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se llama Tratado de Versalles? Porque se firma en Versalles, Francia, ¿ya? Pero al margen de poner fin a la Primera Guerra Mundial, pone sanciones a Alemania, sanciones drásticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideraba que Alemania era responsable de lo que había ocurrido. Entonces, se le obliga a pagar una suma extremadamente cuantiosa por todo el daño que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial. No solo esto, sino que también se, em, se le quita territorio. Y tampoco no solamente esto, sino también mm, se le obliga al desarme, ¿no? O sea, que no puede tener una gran cantidad de ejército. ¿Qué tiene como efecto esto? Que humilla a, a la construcción de este nacionalismo alemán, ¿no? Lo mismo ocurre con Italia, porque recordemos que la triple alianza fue la que perdió. ¿Quiénes eran la triple alianza? Ya les comenté, Italia, Alemania y Austria, ¿no? Así que eso, ya tenemos el contexto histórico. Ahora analicemos la regresión democrática y el quiebre y la ruptura del Estado constitucional en estos casos en particular, para que entendamos si esto está ocurriendo en nuestro país o no. Deme un segundito y voy a tomar mi agüita. Empecemos con Mussolini, ¿no? Mm, Mussolini eh, era un líder del partido fascista, ¿ya? Y en 1992 ocurre un hecho histórico que se llama la Marcha sobre Roma. ¿Qué pretendía esta marcha? La toma del poder. En este caso, ¿quién estaba gobernando Italia? Estaba gobernando el rey Víctor Manuel III, ¿ya?
El rey Víctor Manuel III estaba gobernando España y Mussolini, a través de la marcha sobre Roma, pretende tomar el poder. Ahora bien, el rey Víctor Manuel III, con sus consejeros, sus analistas y demás, dicen, a ver, un ratito, este, si continúa en esa lógica, nos va a derrocar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué hace el presidente Víctor Manuel? Lo nombra presidente del Consejo de Ministros a Mussolini, a esta persona que estaba liderando las marchas, esta marcha que se conoce como la Marcha de Roma, ¿ya? Lo hace presidente del Consejo de Ministros, o sea, como primer ministro, digamos, en términos fáciles, ¿ya? Como si fuese el primer ministro. Hay primer ministro y hay rey en Italia, estamos en Italia, recuerdo. Posteriormente, se promulga la Ley de Plenos Poderes, ese mismo año, ¿ya? En el cual, ya siendo Mussolini presidente del Consejo de Ministros, o sea, primer ministro, el Parlamento le otorga poderes extraordinarios a Mussolini, ¿ya? Todo es legal, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. El Parlamento le da plenos poderes a Mussolini, ¿ya? Y con estos plenos poderes, lo que se hace es restringir derechos fundamentales de forma gradual y paulatina, ¿no? Después de que se emite esta ley de los plenos poderes, posteriormente se emite las leyes fascistoides, ¿no? Que lo que hacen es em, cortar, ¿no? Derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, em, elimina libertades civiles y lo más importante, entre lo más relevante, no podríamos decir lo más relevante, disuelve a los partidos políticos. Solamente se permite que existan partidos fascistas, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que lo que ocurrió en Italia en este periodo con Mussolini, y ojo, algo histórico que no debemos quitarnos de la cabeza. En todo este periodo que estuvo Mussolini como presidente del Consejo de Ministros, comillas, primer ministro, el rey siguió ejerciendo, el rey Víctor Manuel III, solo que Mussolini poco a poco le fue restando poder y al final el rey solo estaba de adorno, pero seguía el rey Víctor Manuel III. El Parlamento, como vimos, fue el que concedió estos poderes extraordinarios a Mussolini con esta ley de plenos poderes y posteriormente con estas leyes fascistoides para que, efecto de ello, se eliminen libertades civiles, se elimine la libertad de expresión, ¿no? Se limite la libertad de expresión y se disuelvan los partidos políticos y solo se permitan partidos fascistas. Primer ejemplo, Italia. Vámonos a nuestro segundo ejemplo, Alemania, ¿no? Habíamos hablado del Tratado de Versalles, donde nos quedamos en el marco de la historia, la historia universal. Es por esta humillación que surge una persona, ¿no? Que propaga los discursos que Alemania no tiene por qué cumplir el Tratado de Versalles, ¿ya? Porque es humillante. Entonces, crece ese espíritu nacional. Ah, y para que nos pongamos en contexto, Mussolini entra o sea, es nombrado em, es nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1922. El Tratado de Versalles es en 1919. La Primera Guerra Mundial es del 1914 al 1919, ¿ya? Para que contextualicemos el tiempo. Entonces, el 22, Mussolini entra como presidente del Consejo de Ministros. Ahora, analizando este periodo, ¿en qué periodo ingresa Hitler? Nos adentramos a 1923. Hitler pretende realizar un golpe de Estado que lo conocemos en la historia como el Putsch
de Múnich. Se escribe Putsch de Múnich, pero se lee Put de Múnich, ¿ya? Esto ocurre en 1923. Falla este golpe de Estado y lo encarcelan Hitler, ¿ya? Lo encarcelan a Hitler. No obstante ello, como ustedes bien saben, unos entran y otros salen, como en Bolivia, ¿no? Yanine a la cárcel, puede salir Yanine. Camacho a la cárcel, puede salir Camacho. Pumari a la cárcel, puede salir Pumari. Imagínense eso en Europa hace muchos años atrás, de lo que ocurrió. Ahí existe el debate del si es golpe o no es golpe, que cada uno lo tiene presente, que también tenemos la oportunidad de debatirlo en esta clase, pero solo pongo el ejemplo de estos momentos históricos de que un líder político entra y sale de la cárcel dependiendo del momento coyuntural político del Estado, ¿no? Del momento coyuntural en que se encuentre, ¿ya? Lo mismo ocurrió en Alemania. Entonces da la libertad a Hitler. Y tenía tanta popularidad Hitler, en este caso en Alemania no hay rey, en Alemania hay presidente, ¿ya? Este presidente era Paul von, ¿cómo se llamaba? Paul von eh, Bulderger, ay, no me acuerdo ahorita. Bulderger, ¿no? Paul von Bulderger era el presidente. El presidente nombra a Hitler primer ministro. En Alemania sí se le conocía al presidente del Consejo de Ministros como primer ministro. Sí es el nombre textual, primer ministro. Se lo nombra a Hitler como primer ministro. 10 años después del fallido golpe del Putsch de Múnich. Putsch de Múnich, recuerden, se realiza en 1923 y se lo nombra canciller a Hitler en 1933. ¿Ya? Entonces, Hitler es canciller y hay un presidente que es Paul von Bilderberg. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que nos hemos contextualizado. Ahora, ¿qué ocurre respecto a esta erosión democrática y respecto a entender el actual contexto que también ocurre en nuestros países latinoamericanos y que vamos a tener la oportunidad de analizarlos con acontecimientos históricos específicos? Hitler es nombrado primer ministro, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? En ese momento, los denominados comunistas estaban creciendo mucho en Europa, ¿ya? Y eran enemigos del Partido Nacional Socialista, eran enemigos de los fascistas en Italia, del Partido Nacional Socialista, porque sus ideologías eran diferentes, ¿ya? Entonces, ocurre la quema del Reichstag. ¿Qué es el Reichstag? El Reichstag es como para nosotros sería la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es el Reichstag en Alemania. Se quema el Reichstag y se culpa a los comunistas por haber hecho esto, ¿ya? Hasta ahí es el momento histórico. Ahora vayamos incorporando el derecho. En Alemania, en 1933, estaba vigente la Constitución de Weimar, que es una constitución histórica súper importante, ¿no? Nos acordamos del derecho social cuando hablamos de la Constitución económico-social, cuando acordamos de la Constitución de Querétaro y de la Constitución de Weimar en Alemania y la de Querétaro en México. En este caso, la Constitución de Weimar seguía vigente en 1933. Lo importante de la Constitución de Weimar en este contexto es que en el artículo 48 señalaba que en momentos de emergencia se le pueden conceder poderes especiales al presidente, ¿ya? Eso decía en general el artículo 48 de la Constitución de Weimar. Entonces, se utiliza el hecho de la quema del Reichstag, ¿no? En 1933 se dice que los comunistas han quemaron el lugar, que se aplique el artículo 48 de la Constitución de Weimar. Entonces, en resumen, ¿qué sería? Un estado de excepción, ¿no? Y producto de esto, evidentemente, lo que se hace es anular derechos civiles, ¿no? Ahora,
Ahora bien, ¿qué más ocurre en el marco histórico y jurídico en Alemania? Se quema el Reichstag y producto de eso se dispone que se aplique el artículo 48 de la Constitución de Weimar y se emite el decreto de incendio del Reichstag. ¿M? Esto da como efecto que se anulen los derechos como la libertad de reunión, por ejemplo, ¿no? La libertad de prensa, o que se puedan realizar arrestos sin orden judicial. Entonces, poco a poco vemos con estas decisiones, comillas, jurídicas, comillas, constitucionales, se va erosionando el Estado de Derecho, ¿ya? Posteriormente al decreto del incendio del Reichstag, como se ha quemado la Asamblea Legislativa, se emite la ley habilitante, ¿no? Que es una ley emitida ese mismo año, en la cual se le concede a Hitler poderes dictatoriales. O sea, que Hitler puede emitir leyes sin el Parlamento, sin el Reichstag. Todo seguimos, se supone, en el marco normativo, pero vemos cómo se va erosionando el Estado de Derecho, vemos cómo se erosiona la democracia, ¿ya? Y recuerde, a diferencia de, en Alemania existía un presidente y un primer ministro, en Italia existía el rey, que era Víctor Manuel, y existía el presidente del Consejo de Ministros. Y los dos seguían, pero en lo material le ha ido quitando todas sus competencias Mussolini. En este caso, en 1934 muere el rey Paul von Bülow en Alemania. Entonces tenemos al presidente que era Paul von Bülow y tenemos al primer ministro que era Hitler. Muere von Paul Bülow y lo que hace Hitler es fusionar estos dos cargos, el de presidente con el de primer ministro. Y la suma de estos da igual a Führer. Entonces Hitler se consagra como el Führer de Alemania, teniendo poderes absolutos en Alemania. Segundo ejemplo. Vámonos al tercer ejemplo. Venezuela. Vámonos a 2017. ¿Qué pasó en Venezuela el 2017? Se pretendía, debido a la crisis económica y política que existía en Venezuela, mm, recuerden que ya se dio la sucesión, Chávez ya no estaba en la presidencia y quien estaba en la presidencia era Nicolás Maduro. Entonces, un poco contextualicemos sobre lo que ha pasado. Entonces, se pretendía realizar una reforma constitucional, ¿ya? Obviamente que no podía ser realizada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Asamblea Legislativa en Venezuela, Asamblea Nacional, era de oposición. Por lo tanto, no podría hacer esa reforma constitucional a través de la Asamblea. Entonces, ¿qué hizo el chavismo? Nicolás Maduro lo que hace es otra opción que tenía es llamar a referéndum, ¿ya? Entonces, ¿quién llama? ¿Cuál es el procedimiento legal? Primero, que el presidente evidentemente llame, ¿no? Y que se materialice esto a través de la Asamblea Legislativa y el llamar a referéndum. Se obvian estos pasos, ¿ya? Y directamente se llama a una asamblea constituyente, sin referéndum, sin la asamblea, que en la asamblea no tenía mayoría el chavismo. ¿Cómo se viabiliza esto en esta lógica de ruptura, de quiebre constitucional, pero no de forma abrupta? No estamos hablando de golpes de Estado. Estamos hablando de, entre comillas, legalidad, estamos hablando, entre comillas, constitucionalidad. ¿Cuántos años estuvo el chavismo en Venezuela que, producto de ello, los que eran jueces del Tribunal Supremo en Venezuela, recuerden que en Venezuela es Tribunal Supremo y es sala constitucional, a diferencia nuestra. Tribunal Supremo, sala constitucional, emitió una resolución por la cual se aceptó que el presidente pueda de forma directa
llamar a la constitución de una asamblea constituyente. Dio luz verde el Tribunal Supremo a través de su sala constitucional y se llamó a esta asamblea constituyente, ¿ya? Ahora bien, se llama esta asamblea constituyente y el órgano legislativo estaba cooptado por la oposición. Y los de la oposición, ni cortos ni perezosos, no se presentaron a las elecciones, a esas elecciones, obviamente, en reclamo de que no era legal, ¿no? Pero, ¿qué tuvo como efecto? Que toda la asamblea constituyente, o su gran mayoría, sean chavistas, ¿ya? No se queda allí. Esta Asamblea Nacional Constituyente actuó como si fuera asamblea legislativa paralela, porque no tenía la legislativa el chavismo, tenía mayoría la oposición, y esta Asamblea Nacional Constituyente actuó como poder legislativo vivo, no solo a efectos de llamar una Asamblea Constituyente para la reforma constitucional, sino para dictar leyes. Ya, esos tres ejemplos los pongo a la mesa. Ahora ustedes díganme qué les parece, con qué los relacionan con nuestra realidad. ¿Quién se anima? Freddy, Gladys, José. Bueno, mientras piensan, vamos a cortar la transmisión porque ya nos queda menos de un minuto y volvemos a ingresar por el link, por favor.